Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a Caja de Pandora Weekend número 46. La misteriosa muerte del doctor Hayashi, cristales de protección, mancias, hipnosis regresiva. Y saludamos a todos los radioyentes de iVoox, de todas las redes sociales, naturalmente, y desde la Caja de Pandora Weekend. Empezamos. Gracias, gracias, gracias. Namaste. ¡Mua! 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 Empezamos. La misteriosa muerte del doctor Hayashi. La misteriosa muerte del doctor Hayashi. No sé si se pronuncia muy bien el japonés, pero aquí mi compañero, hermano y de todo, porque yo cada vez que conozco a Joan, digo cada vez que conozco a Joan nos conocemos de hace mucho tiempo, pero en estos programas le comentaba antes del directo que estoy muy agradecido y me hago portavoz de los ancestros japoneses. Estamos agradecidos de la presencia en este canal, aportando su granito de arena con toda la humildad, con todo el sentimiento de un verdadero maestro del Reiki japonés. De verdad, gracias. Gracias, Xavi. Gracias por tus palabras. Hago lo que puedo para honrar el linaje y para dar a conocer esta tradición que, aunque todo el mundo habla de ella, siempre digo que es la gran desconocida. Como tú bien comentabas en nuestra conversación anterior, todo el mundo habla de Reiki, pero Reiki exactamente no es lo que la gente conoce, sino son muchas más cosas. Entonces, bueno, en estos programas intento dar a conocer, que la gente conozca esos misterios y que se enamoren de este método que ahora va a cumplir 100 años. Pronto cumpliremos el centenario del Reiki. Hoy quería hablar del doctor Hayashi, ya que en este mundo en el que vivimos tan materialista y tan mental, pues se tienen en cuenta las opiniones de gente, digamos, con una posición social elevada. Entonces, si hablamos de un médico real, si hablamos de un comandante del ejército de la Marina japonesa y si además hablamos de un hombre de más de 60 años, en el Japón de los años 40, de 1940, estamos hablando de una persona, de un hombre, sin lugar a dudas, respetado y con una posición jerárquica admirable. Quiere decir que lo que este señor decía era algo que se tenía siempre en cuenta en todos los ámbitos y no había nadie que le llevara a la contraria, porque tenía una posición y un argumento y una oratoria que se merecía ser escuchada incluso por los más escépticos. O sea, si en nuestro tiempo encontráramos... Occidente es diferente, ¿no? En Occidente no, un poco tristemente, esto es algo triste, no hay respeto por nadie.
por nadie ni por nada, pero en Japón todavía se conserva ese respeto por los mayores, ese respeto por la gente que ha estudiado y ese respeto por los héroes, ¿no? Porque si estamos hablando de un comandante, es un señor que ha ido a la guerra, ha ido a la guerra para defender su patria. En principio, con un buen fin, que es defender la tierra y defender al país, pero a veces los políticos pues hacen un mal uso de estos poderes y los que sufren las consecuencias, aparte de la población, son los que tienen que ir a luchar. Entonces, bueno, este señor es digno de admiración en este tiempo y en todos los tiempos, porque además, seguramente gracias a él, hoy estamos aquí hablando de Reiki y yo puedo dedicarme a mi vocación profesional, que es el Reiki y la sanación espiritual. Estamos hablando de un hombre que nació el 15 de septiembre de 1880 y falleció el 11 de mayo de 1940. Se dice que este señor creó su propio sistema basado en el sistema original del señor Usui. El señor Usui fue el creador de Reiki, que hemos hablado de él muchas veces. Un sistema que sirve para equilibrar cuerpo y mente. Se dice que toda la marina del ejército japonés practicaba Reiki gracias a este médico. Imaginaos, estamos hablando de miles y miles de hombres que supuestamente aprendieron Reiki gracias al doctor Hayashi. Recordamos que en el año 45, esto ya lo he dicho muchas veces, por eso digo recordamos, en el año 1945 se contabilizaron 1 millón de practicantes de Reiki en Japón. Hayashi, cuando perdió la vida, tenía más de 60 años. Vamos a hablar con detalle de por qué perdió la vida. Esto es uno de los grandes misterios de los que investigamos el Reiki tradicional. Al final del programa de hoy daré mis conclusiones al respecto. Se especula que la muerte de este médico maestro de Reiki, que veréis unas fotos increíbles. Hoy vamos a ver fotos de gran valor histórico y veréis de lo que estamos hablando, de lo que suponía en aquella época, en los años 30, hacer un curso de Reiki. Hoy, si hacemos un curso de Reiki, pueden venir a lo mejor 40 personas, si va muy bien, pero lo normal son grupos reducidos de unas 10 personas. Pero en aquella época veréis fotos de lo que significaba hacer un curso de Reiki. Venía mucha gente a los cursos de Reiki. Estamos hablando a lo mejor de 100 alumnos en un curso de Reiki o más de 100 alumnos en un curso de Reiki. Entonces, hoy tenemos fotos que se han visto muy poco públicamente, además fotos de calidad, que veréis un poco de lo que estamos hablando. Se especula que la muerte de Hayashi tuvo motivos con una decisión histórica en el tiempo que tiene que ver con un hombre llamado Yamamoto Isoroku. Este hombre, Yamamoto Isoroku, fue un señor militar que quiso acabar con la guerra rápidamente. Nos trasladamos a los años 40. América, Estados Unidos, se puso por medio de los conflictos bélicos que tenía Japón. Japón eso no lo toleró y quiso acabar con el problema de manera rápida y letal. Esto fue el 7 de diciembre de 1941, cuando hablamos del hecho de Pearl Harbor, el bombardeo de Pearl Harbor. Incluso hay una película que se ha hecho sobre este tema y desde luego es una zona que tiene mucho interés para el Reiki por todas las cosas que a lo largo del día de hoy voy a contar. Ya que en Pearl Harbor, si hablamos de la zona, que es Hawái, estamos hablando de que Hayashi, el doctor Hayashi, había estado en Hawái durante 5 meses dando cursos. Atención porque tengo unas informaciones fiables e interesantes al respecto. Se dice que en esos 5 meses que el doctor Hayashi estuvo dando cursos en Hawái, dio 15 seminarios de primer nivel y segundo nivel. Incluso dejó a 17 ayudantes de maestro. Es lo que se conoce en japonés como Shihankaku, ayudante de maestro. Los Shihankaku están autorizados a dar primeros niveles de Reiki. En ese viaje de 5 meses dejó como única maestra a una mujer que también ha sido decisiva en la historia del Reiki llamado Hawayo Takata.
En este ataque del que estábamos hablando, que toda esta historia tiene que ver supuestamente con la muerte del doctor Hayashi, para que la gente pues que no conoce un poco la historia se haga la idea de lo que ocurrió. Veremos también alguna foto al respecto. Estamos hablando de que Japón decide enviar más de 300 aviones en un ataque para acabar con la base americana que se encontraba en Hawái. El ataque se hace por sorpresa y consiguen los japoneses dañar gravemente pues toda la base militar de América, hundiendo barcos de gran importancia y dejando a más de 2.000 americanos fallecidos y otros más de 1.000 gravemente heridos. Entonces yo amo a Japón, pero lo cierto es que este fue un ataque por sorpresa, totalmente deshonroso, pero fue lo que pasó, es la historia. La respuesta a esto, por si alguien no lo recuerda, fue que inmediatamente después de ese ataque se empieza con la Segunda Guerra Mundial, concluyendo el 6 y 9 de agosto de 1945, que ahora ha sido recientemente el aniversario, que tenía que estar en Japón, como casi todos los meses de agosto. Por estas fechas estoy ahí cuando se celebra el aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. La respuesta de esos fallecimientos fueron 246.000, más de 246.000 personas fallecidas en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki después de casi 5 años de guerra. Bueno, todo esto es muy triste lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con el doctor Hayashi, tiene que ver con el Reiki y tiene que ver con esta tradición. ¿Por qué? Porque habían muchos militares que fueron reconocidos en el mundo del Reiki. Entre ellos, Hayashi era uno de ellos, pero hubieron muchos más militares que estuvieron en ese momento histórico. Además, en el año 45, tengo que decir que el Reiki, como muchas otras tradiciones, estamos hablando del Shiatsu, por si alguien lo conoce, masaje japonés, o la acupuntura, pasaron a ir contra la ley. Y, por supuesto, el Reiki también pasó a ir contra la ley. Podemos decir que el mundo de la espiritualidad cambia en este día. Cuando Japón se entrega con una foto histórica también, esta no la tenemos hoy, pero hay una foto que está el emperador de Japón con el general MacArthur, creo que era el emperador Hirohito, una foto histórica de cuando el emperador de Japón, que era considerado un dios, declara que Japón se rinde y que ha perdido la guerra. En ese momento, imaginaos, la gente que tenía devoción extrema por su dios, que hasta ese momento era el emperador de Japón, entra en una crisis profunda y al mismo tiempo que odian los americanos, empieza la carrera para ser como Occidente. La religión cambia y la espiritualidad de Japón entra en la decadencia absoluta y extrema. Afortunadamente, después las leyes cambian y se vuelve a legalizar la acupuntura, el shiatsu, que hoy está muy bien posicionado en Japón, pero tristemente el Reiki queda un poco como escondido, como algo muy anticuado, y se dice que incluso la asociación principal de Reiki hizo una promesa para no ir contra la ley, que esto se iba a practicar de forma íntima, solo en círculos cerrados y no pública, como hasta entonces se había hecho. Al señor Hayashi, que es este médico del que estamos hoy dedicando el programa entero, se le vinculaba, o en algunos círculos hoy en día, los investigadores de Reiki, que somos unos cuantos, se le vincula con asociaciones de extrema derecha de la época. Por ejemplo, hay una muy popular que era la Asociación del Dragón Negro. Entonces, mi opinión al respecto es que esto es imposible. El doctor Hayashi, mi opinión no es que era del Dragón Negro, estoy totalmente en contra de esa teoría, sino que, y cuento por qué.
hay que tener una explicación. En mi opinión, esto no era así porque el doctor Hayashi sacó el Reiki de Japón. O sea, la tradición es que estas cosas tan íntimas se queden en Japón. No podían traspasar fronteras. En el momento que el doctor Hayashi decide ir a tierras enemigas con permisos especiales para enseñar esta tradición, incluso dejar a una mujer como maestra, cuando en aquel entonces todavía era una sociedad muy machista, nos da a entender que el señor Hayashi era muy abierto de mente y más que de derechas, era de izquierdas. Aunque el hombre fuese muy patriota, yo creo que era todo un caballero y por eso viajó al extranjero, porque ahí habían cientos de personas que lo estaban esperando. Entonces, su deseo de expandir el Reiki en todo el mundo fue superior a sus posibles ideas patrióticas sobre el antiguo Japón y que las cosas de los japoneses solo deben de ser para los japoneses. Todavía hoy en día encontramos algunas tradiciones así, pero yo creo que el señor Hayashi era muy moderno, por eso vamos a ver fotos suyas con traje y corbata, totalmente occidentalizado, antes de que ocurriera el gran desastre de la guerra. Entonces, por eso yo, por sus hechos, pienso que no fue de una asociación de extrema derecha, que sí que estuvo metido en un ambiente militar, desde luego, pero tanto como vincularlo a esta asociación y vincular su posible muerte a tener gente en contra de haber hecho este viaje a Hawái, yo creo que eso ya es un poco hilar demasiado y no corresponde con la realidad. Pero bueno, esta es mi opinión. Mi opinión también basada en entrevistas que he hecho en Japón al respecto. Bien, se dice que este señor, el doctor Hayashi, fue nombrado Dai Shihan. Dai Shihan es el título honorífico más grande que a un practicante de un arte japonés se le puede entregar. Dai quiere decir grande y Shihan quiere decir maestro. Veremos una foto después que hablaré del nombramiento supuesto de Hayashi en un momento determinado de la historia, la cual tenemos una foto que lo recuerda. Dai Shihan en Reiki, o sea, quiere decir gran maestro de Reiki. Esto es algo que se le entrega a una persona que ha hecho un gran esfuerzo. Esto no se compra con dinero, esto se gana a base de esfuerzos. Entonces, sin lugar a dudas, el doctor Hayashi se lo ganó, por eso su maestro, Usui, el creador del Reiki, le entregó este certificado de gran maestro y además se dice, como cosa curiosa y anecdótica, se dice que fue el último que lo recibió, porque luego Usui falleció. También se dice que cuando fue nombrado Dai Shihan era el maestro más joven. El Dai Shihan era otra peculiaridad. Fue el último nombrado Dai Shihan y el más joven en edad. Estos nombramientos normalmente se entregan a gente anciana o gente ya muy madura, porque llevan una trayectoria muy larga. Digamos que la entrega de este certificado se podría considerar como precoz, a no ser de que este señor, como demostró en la historia, hizo grandes méritos para dar prestigio al sistema y expandir Reiki a todo el mundo, como demostró. Chie Hayashi fue la mujer del doctor Hayashi, fue su mujer y fue la sucesora del instituto que dejó el doctor en Japón. Cuando falleció, ella se encargó de seguir con los cursos y yo he tenido en mis manos diplomas firmados por la mujer del doctor Hayashi. Entonces, en Occidente se piensa que Hawayo Takata, esta mujer de la que hablaba, que dejó en Japón, que dejó en Hawái, Hawayo Takata es la hawaiana que le organizó esos cursos en tierras enemigas y organizó para que cientos de personas pudieran recibir la formación y ella fue nombrada Shihan, maestra. Entonces, mujer maestra, nombrada en Hawái. Aquí en Occidente hay muchas leyendas de que la señora Takata fue la sucesora de Hayashi, pero esto no es cierto. Takata se enteró mucho tiempo después
de la muerte del doctor Hayashi. Y otro dato interesante sería que después del fallecimiento del doctor, anualmente se le celebraba un homenaje a Hayashi, y ahí fue donde a Takata, esta mujer de Hawái, se le propuso, ya que la mujer de Hayashi se iba a jubilar y no había sucesora, parece ser que ahí fue cuando a Takata se le propone si quería seguir con el instituto, porque no había ninguno de los hijos de Hayashi, que parece ser tenía dos, que quisiese seguir con las riendas del instituto. También tengo que decir que en aquella época terrible, marcada por la guerra y la posguerra, las fotos que vemos son todo de mujeres. No habían hombres. No habían hombres porque todos se habían ido a la guerra. Entonces era algo muy triste. Vivió Japón una época muy dura en aquel momento. Y ahí estuvo el doctor Hayashi y su familia, y tenemos fotos que, bueno, los rostros son muy duros, marcados por la época que vivieron. Hawaiyo Takata se niega, en uno de estas celebraciones anuales, Hawaiyo Takata se niega a seguir con el legado del doctor Hayashi en Japón, porque ella ya tiene su propio estilo de Reiki en Hawái y sus compromisos. Entonces, por eso Hawaiyo Takata parece ser que decliva y niega quedarse en Japón y seguir con el instituto. Bueno, he dicho mucha información y la verdad que hay mucha más. Así que, como no quiero ser espesito en mis argumentos y quiero que la gente disfrute y me entienda y no se saturen, quizá ahora sería un buen momento para poner fotos. ¿Qué te parece, Xavi? Me parece perfecto. Voy aquí a la zona tuya. Pam, 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 pam. Es curioso cuando has comentado el tema de la fotografía del general MacArthur. Te la he encontrado, ¿eh? La tienes. No sé si la querías poner o no. Eso Sí, es otra cosa, ¿eh? Te he leído que lo estabas haciendo. Sí, sí, sí. Me lo has pasado telepáticamente. Ahora te lo pongo. Será la primera que aparezca, ¿vale? Muy bien. Fantástico, buen trabajo. Vale. Imagino. Ahí, espérate un momento. Esta es una foto histórica. Estaba prohibido hacerse fotos, estaba prohibido tocar al emperador, y el general MacArthur lo hizo todo. Le estrechó la mano, cosa que eso no se podía hacer. Los japoneses, el saludo es con una inclinación, nunca se tocan, y más en aquella época. Y el general MacArthur le estrechó la mano y se hizo una foto con él, cosa que por protocolo no se podía hacer. ¿El encuentro dónde fue? El encuentro fue en Japón. El general MacArthur se trasladó en Japón y era el encargado de controlar la tierra enemiga y pacificar Japón para que no se pusiera en contra de América otra vez. Entonces fue el que se encargó de que desaparecieran todas las espadas y desarmar todas las casas, ir casa por casa y obligar a que los japoneses se sometieran a unas nuevas leyes, incluida la de que el Reiki iba a ir contra la ley. O sea, fue algo brutal la sumisión que los japoneses tuvieron que sufrir desde el momento que se rindieron. Entonces esta foto se hizo allí y hay una película que aconsejo a todos los que os guste este tema que se llama Emperor. Emperador, pero el título es Emperor. Es maravillosa esa película y la gente se puede hacer una idea del golpe que supuso Reiki en aquel momento. Entonces es una buena película. Incluso hay personajes de esa película que se dicen que eran maestros de Reiki reconocidos. Entonces, bueno, como curiosidad. Entonces, me pareció muy buena a nivel histórico. Bueno, pasemos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. A ver, tenemos la primera que me has pasado, ¿vale? Tenemos muy buenas imágenes. Esta es, bueno, ya podéis ver, ¿no? Esto fueron los más de 300 aviones que así, por sorpresa, se encuentran los americanos. Entonces, los americanos después se empoderaron de una manera salvaje, odiando al pueblo de Japón, y hicieron carteles como estos: venganza por lo que han hecho los japoneses
a nuestros soldados. Entonces se hicieron muchos carteles denigrando a los japoneses de todo tipo, y este sería uno de ellos, empoderando al pueblo americano para vengar a sus fallecidos. Me imagino que supongo que, entre comillas, algún odio todavía queda residente entre América y Japón de la población. Bueno, en principio se ha pacificado todo. Siempre, incluso América ha tenido muchos detalles con los japoneses, lamentando todo lo que ocurrió. Y ahora Japón se puede decir que es una sociedad de paz, totalmente pacífica. Pero lo cierto es que sí, ese odio lo podemos recibir nosotros cuando vamos y queremos investigar. Por ejemplo, yo en mi caso, Reiki. Cuando algún japonés me dice si soy americano, ya sé que no le caigo muy bien. Entonces, porque los americanos, digamos que para los hombres adultos, mayores, maestros de Reiki que hay ahí, decir que si eres americano es como decirte un insulto, ¿no? Tú eres un americano, ¿no? Eres un invasor, grosero, maleducado, irrespetuoso. Entonces, es lo que ocultamente te está diciendo. Entonces, luego cuando le dices, no, soy español, entonces ya le sale la sonrisa y ya es otra historia, afortunadamente. Pero sí, hay un cierto odio todavía que yo puedo sentir cuando voy a Japón en relación a Occidente. Por un lado, nos aman, nos quieren y quieren ser como nosotros también, quieren vestir como nosotros, quieren coger nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra comida, nuestra ropa, pero aún así, aunque quieran ser como nosotros, también hay ese odio. Entonces eso es algo que aún está presente. Bien, aquí tenemos al doctor Hayashi. Fijaos, era un hombre feliz, un hombre amable, que llega a Hawái y lo condecoran con flores, con colgantes y bueno, podemos ver ahí oculta la corbata. Entonces era un hombre moderno para la época de los años 30 que vivía. Digo moderno porque en aquella época aún había gente que llevaba el kimono. Entonces él llevar un traje con corbata era algo totalmente súper moderno. Entonces, no para nada es un hombre que lleve el kimono y tenga cara de hombre duro, sino más bien de hombre cariñoso, afectivo, abierto, feliz y moderno. Vamos a la siguiente. Este fue el día que llegó a Hawái. Bueno, aquí tenemos una imagen triste que he querido poner para que la gente se haga una idea. Así estamos alegremente diciendo cosas terribles, pero la huella de la guerra y que aparezcan 300 aviones en el cielo y empiecen a bombardearlo todo, bueno, es algo que con esta imagen os podéis hacer una idea de lo que supuso. Todo eran llamas, todo era... Yo creo que aquí hay un cuerpo y todo, ¿eh? Aquí hay un cuerpo. En la zona de la plancha hay un cuerpo. O sea, no se pueden ni acercar, los que están en la barca no se pueden ni acercar del fuego. Fue terrible, terrible. La foto es real. Foto real de la época. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es esa foto en la que yo decía que el doctor Hayashi fue nombrado Daishihan. Lo vemos abajo en la izquierda. Como veis, todos son hombres. Parece ser que Usui, o sea, aquí también hay otra polémica que se dice que Usui solo iniciaba a hombres. Sí es cierto que en aquella época había machismo, pero habían muchas mujeres que fueron nombradas Shihan, quiere decir, muchas mujeres fueron nombradas maestras, porque se lo ganaron. Entonces, lo que pasa es que para esta foto oficial protocolaria se cogieron a personalidades. Personalidades quiere decir gente que había hecho grandes logros en la sociedad que se quedaban como representantes del Reiki. Entonces, bueno, pues coincidió, no es que no hubiesen mujeres, pero habían, digamos, más hombres que eran populares socialmente hablando. Entonces, abajo a la izquierda, ese señor que tenemos con bigote, no sé si puedes marcar con un puntero abajo a la izquierda. Lo voy a intentar. Ahí, se ve, ese hombre. Ese hombre es Chujiro Hayashi.
Entonces, muy joven en aquel momento, y se dice que fue el último nombrado Daishihan. Si pones el puntero por en medio, que es el tercero, ahí, este es Mikao Usui. Entonces, Mikao Usui quiso hacer esta foto. Esta foto tiene mucha historia. Quiso hacer esta foto porque él se iba de viaje a dar un curso de Reiki. Él se hizo muy popular y sintió que en ese viaje podía morir. Entonces quiso dejar esa foto histórica en el tiempo. Fijaos cuántos años han pasado y estamos hablando de esta foto. Quiso que la gente supiese que aunque él iba a morir, habían otros hombres que iban a seguir con el legado, iban a expandir Reiki en el mundo. Y aunque él no estuviese, Reiki seguiría vivo a lo largo de la historia de la humanidad. Y efectivamente, cuando... en esta foto hemos de decir que hombres de esta foto hicieron horas de viaje para hacerse esta foto. O sea, en aquella época no era como hoy en día, que viajar es fácil, sino que a veces viajar suponía una semana de viaje. O sea, encontrarte con tu maestro podía suponer 7 días de un duro viaje para hacerte una foto o tener un encuentro con él. Entonces, este es el caso. Y luego volver. 7 días para aquí y 7 días para allá. No, solamente por una foto, ¿no? Y para escuchar al maestro qué me quiere decir. Entonces, fijaos, qué oratoria tenía el señor Usui para acoger tanta gente de carácter y personalidad fuerte. Fijaos qué influyente era el señor Usui, qué oratoria tenía que tener para tener esta capacidad de concentración con todos estos hombres, que yo creo que eran hombres duros de la época y de carácter, con sus egos, aunque fuesen maestros de Reiki. En las comunidades siempre hay tensiones. Entonces, fijaos, qué especial era este hombre, Usui. Entonces, bueno, la cuestión es, después de esta foto, el señor Usui se iba de viaje y dijo, se despidió de todos diciendo, si me ocurriera algo en este viaje, Yuzaburo Ushida, que es el que está a su izquierda, será mi sucesor. El otro lado. Perdón, a su izquierda. Este fue Yuzaburo Ushida. Entonces, efectivamente, Usui falleció. Entonces, en ese viaje parece que eran cursos de 5 días y lo encontraron fallecido al tercer día. Después, Yuzaburo Ushida continúa con la asociación, que es lo que se conoce como Gakkai, y el doctor Hayashi decide crear su propio estilo de Reiki y se desvincula de esta asociación. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. ¿Tenemos alguna más bonita por ahí? Bueno, aquí tenemos, si hablábamos de historia antes, aquí tenemos a el hombre muy popular también, llamado, valga la redundancia, Yamamoto Isoroku. Yamamoto Isoroku. Fue este hombre que se le ocurrió la idea de que si enviaba más de 300 aviones a Pearl Harbor, podía acabar con la guerra rápidamente. Fue un error. Pero ante la tensión del momento, imagino que también este hombre fue presionado y tenía ideas de esperanza para que Japón mantuviera la fuerza y la potencia y siguiera con sus ambiciones de guerra. Le salió mal. Este señor fue Yamamoto Isoroku, un hombre que pasó a la historia por el bombardeo de Pearl Harbor y con su idea de acabar rápidamente con el conflicto con América. Tenemos por ahí alguna fotito más. Espera un momento. Vamos a hacerlo desde otro punto. Bueno, aquí decía, hasta que vuelva alguna imagen, decía que Hayashi, en este momento histórico en el que su maestro fallece, decide abrir una clínica en Hawái. En Hawái no, en Tokio.
Hayashi decide abrir una clínica en Tokio. En Hawái estaba su alumna Hawayo Takata, que también montó una clínica. Pero Hayashi se hace popular porque es médico. De toda esa foto que hemos visto de tantos hombres, sí es verdad que todos eran hombres de gran influencia en Japón, pero el único médico era él. No había otro que fuese médico. Entonces, a un médico no se le puede cuestionar. Hoy en día sí, se le puede cuestionar, pero en aquella época era incuestionable. Entonces, allí tiene mucho éxito en esta clínica de Tokio y es cuando así conoce Hawayo Takata el sistema de Reiki. Aquí tenemos esa foto histórica en la que vemos a Chujiro Hayashi con corbata en medio. Es ese hombre que está en medio y hay como una especie de pasillito en medio de la foto. Hay como un pasillito, pues en ese pasillito el hombre que tiene la corbata. Sí, ahí se ve aquí. Este es Chujiro Hayashi, con corbata, muy moderno, y al lado vemos que está, bueno, dicen que podía ser su hija, una de sus hijas. Yo pienso que más que su hija podía ser su mujer, pienso, porque lo normal, incluso hoy en día, cuando los japoneses viajan, es que van con la mujer. Entonces, si viajan al extranjero, van con su mujer. Entonces, yo pienso que más que su hija era su mujer. También porque he visto fotos de su mujer y aunque aquí la imagen no está muy clara, yo creo que era su mujer, porque la tradición es que la mujer tenía que ir con el marido. Y la mujer la vemos con un kimono tradicional. O sea, dentro de la modernidad de Chujiro Hayashi, era un hombre tradicional que respetaba la tradición. A sus espaldas vemos, no está muy claro, pero vemos un kakijiku. Ahí están los 5 principios de Reiki. Tengo la suerte de tener una réplica de ese pergamino sellado por Hayashi. Si contamos la gente que hay aquí, esto fue en Hawái. Este fue uno de los seminarios que Chujiro Hayashi dio en Hawái. Si contamos aquí la gente que hay, yo creo que hay más de 50 personas. Esto era un curso de Shoden Yokuden, primer y segundo nivel de Reiki. Algo curioso también de esta foto es que en el centro vemos a una mujer que está haciendo... 70 personas, claro. Yo iba hablando y no me escuchabais. Unas 70 personas hay. 70 personas, imaginaos. Imaginaos el interés que había en aquel momento. Hoy en día también hay mucho interés. Podemos decir que es la técnica que más interesa en el mundo entero. Lo que pasa es que hay mucha gente que enseña la técnica, por eso ya no se ven grupos tan numerosos en general. De vez en cuando yo tengo suerte y me encuentro con un grupo de 40, pero vamos, es algo extraño. Entonces, 70 es algo increíble. Entonces, la persona que está en medio está en una camilla de la época. Fijaos, las camillas de la época, qué bajitas que eran. Debía de ser también muy pesada esa camilla, de madera maciza. ¿Y quién estaba dando Reiki? Hawayo Takata, una joven Hawayo Takata, que fue la mujer que organizó este curso. O sea, los organizadores de cursos normalmente son grandes devotos de aquello que están predicando para que se llegue a cumplir. Entonces, Hawayo Takata era una enamorada del Reiki. Por eso consiguió tantos seminarios y por eso consiguió colocar con tan buena posición al doctor Hayashi cuando viajara a Hawái. Y así se ganó ser Shihan. Entonces, quedaron mucha gente, creo que he dicho 14, quedaron como 14 personas siendo ayudante de maestro, que no es lo mismo Shihan Kaku, que es ayudante de maestro, a ser Shihan, que es maestro. Fue la única que quedó como maestra en este viaje en el que Hayashi estuvo 5 meses en Hawái. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a otra. Los cursos, tengo que decir, así como curiosidad, que duraban 5 días. Y ahí se daba Shoden Yokuden, primer nivel y segundo nivel de Reiki. Creo que tenemos alguna imagen más por ahí. Un momento que ha fallado el WhatsApp y ahora estaba con el otro. Un momento. Como veis, los hombres aquí van con traje y corbata, ropa formal, entonces era algo muy importante.
la gente se ponía sus mejores ropas y además tengo que decir que los cursos eran carísimos. En pensar que toda esta gente a lo mejor pagó en aquella época en dólares americanos, bueno, en euros, hablaríamos de 3.000 euros. 3.000 euros. Entonces, eso era el precio que costaban los cursos del doctor Hayashi. Entonces, cuando la gente se queja de que los cursos de Reiki son caros, pensar en que para nada son caros. Fueron caros, pero en la historia han ido bajando, bajando, hasta que al final pues ya hay un precio genérico que estipula Japón, desde luego, y bueno, pues ahora ya es accesible para todos aquellos que realmente lo quieran hacer. Bueno, aquí tenemos una foto que en la otra no se apreciaba. ¿Veis ahí un cuadro? Ya es la foto de un señor. La foto de este señor era real, entonces parece ser que se añadió porque este señor o bien no pudo llegar al encuentro, que fue el único que falló de la propuesta, o bien no pudo llegar al encuentro porque se encontraba indispuesto por algún motivo, o bien porque falleció recientemente, pero quiso el señor Usui que estuviera presente en esta foto. El señor que tiene justamente la esquinita derecha de la foto se parece mucho al señor. O sea, este señor de aquí se Sí, parece mucho a este otro señor, ¿vale? sí, sí, No se lo sé. parece. Pero este es más joven. Sí, El sí, que, sí, más joven, como si fuera el padre y el hijo. bueno, esto también es algo que aún hoy en día, si vamos a Japón, nos pueden parecer todos iguales. Además, visten todos iguales. Aquí hay un poco de variedad, pero hoy en día, si nos vamos a Tokio, por ejemplo, y cogemos el metro, todos van con camisa y pantalón y parece que vayan al mismo sastre todos. Y luego de aspecto, algunos son diferentes, pero casi todos los podemos encontrar igual. Es algo curioso, sí, que esa similitud todavía hoy en día se ve. Bueno, vamos a la siguiente, a ver si Vamos a ver podemos. a ver si me Creo lo que permite. tenemos alguna más por ahí, me Sí, sí, parece. hay algo más. Un momento. Pom, 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 pom. Espera un momento, dejo esto un momento abierto. Vengo para acá. Están habiendo un poquito de dificultades aquí. Pam, 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 pam. Esta foto es de gran valor a No, nivel. de fotografía, de fotografías que me has pasado. ¿Están eh, todas? Están todas, solamente yo te he añadido el emperador, ¿vale? El cáncer del emperador que solicitabas, bueno, que comentabas, es lo único que yo te he añadido, te lo he añadido yo. Ahora te lo abro para que lo veas y te lo cuelgo. Un Bueno, pues momento. sigo con la teoría Sí, sí, entonces. sí, sí. Bien, bueno, han sido fotos de gran valor, espero que os hayan interesado. Ahora vamos un poquito a seguir con la última parte de teoría que tenía aquí guardada. Hablábamos antes hombre, esta es la película, Xavi, si es que eres un crack. Debe ser una buena película, como mínimo de fotografía, porque he visto varias capturas y digo, madre mía. Sí, O sea que el argumento debe ser muy bueno, pero la fotografía muy buena. es un peliculón a nivel de imágenes, música, sensaciones, actores también, hay buenos actores, entonces, bueno, yo la recomiendo. Yo tengo que decir que no la vi en el cine, la vi habiéndola cogido en la biblioteca, entonces es una película que podemos encontrar en bibliotecas, entonces yo aconsejo que la veáis si os gustan estos temas. Venga. Bien, pues nada, en relación a la teoría que estábamos antes, que he querido dar paso a las fotos, nos habíamos quedado con que el doctor Hayashi en Japón, digamos que cuando volvió de Hawái se quedó en una posición delicada. Y aquí voy a hablar de algo, pues, que es las diferentes versiones que tenemos de por qué falleció el doctor Hayashi, siendo todo un caballero en el mejor momento de su vida, el momento de más éxito, el momento de más reconocimiento, por qué fallece este hombre. Tenemos varias teorías, desde que fue asesinado, porque formaba parte en ese tipo de asociaciones de extrema derecha, asociaciones un poco delicadas que si se infligían sus ideales, podía sus miembros
o aquel que se atrevía a ir en contra podía perder la vida. Por eso se vincula al doctor Hayashi con este tipo de asociaciones, que como he dicho antes, estoy totalmente en contra de esta teoría, hasta que otra teoría curiosa es que falleció en los brazos de Hawayo Takata. Incluso me pidieron en Japón que por favor aquí en Occidente desmintiera este hecho que se dice que Hawayo Takata tuvo un romance con su maestro. Entonces, eso es totalmente improbable. El doctor Hayashi era un caballero y por cuestión de jerarquía, aunque Hawayo Takata tuviera una máxima devoción por su maestro, eso era imposible, porque Hawayo Takata trabajó digamos, en aquella época había mucho clasismo y ella, por su posición social, era inaccesible totalmente a tener una relación con el doctor Hayashi, y además que el doctor Hayashi fue con su mujer a Hawái. Entonces, era algo poco probable. Entonces, no es cierto que el doctor Hayashi falleció en los brazos de Hawayo Takata, dando una predicción terrible del destino de Japón, sobre lo que iba a ocurrir en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. O sea, esto no es cierto. Bien, entonces, la teoría más fiable, que a nivel de muchas preguntas he podido llegar a esta conclusión, la teoría más fiable es que, digo más fiable porque esto parece ser que se lo contó Chie Hayashi, la mujer de Hayashi, se lo contó a Wasaburo Sugano, y Wasaburo Sugano se lo contó a alguien que fue mi maestro en Japón. Entonces, por eso digo que es una teoría fiable la que voy a relatar en este momento. El misterio de la muerte de Hayashi, por lo tanto, quedaría concluido porque tenemos un testimonio directo. No es una suposición mía, sino es un testimonio directo que viene de la mujer de Hayashi. Y es que cuando Hayashi volvió de Hawái, parece ser que aunque era un militar retirado pacifista, le exigieron informaciones del enemigo. Parece ser que recibió una carta muy amenazadora, muy dura, en relación a que él tenía el deber y la obligación de informar de tierra del enemigo, ya que se iban a tomar unas decisiones, que era el bombardeo de Pearl Harbor, justamente, y él tenía que dar información y implicarse a esas decisiones que se iban a tomar para acabar con los americanos de forma rápida y definitiva. Por supuesto, él se negó, como hombre moderno que era. Si hubiera sido un hombre duro, hubiera accedido, pero no, era un hombre moderno, pacifista, y se negó a las órdenes que estaba recibiendo. Negarse a las órdenes de tus superiores en aquella época era algo penado y algo deshonroso totalmente. Entonces, eso era un delito. Estando ante esta situación que podría suponer incluso torturas, deshonras a su familia y problemas muy graves, parece ser que lo expuso con alguna de sus amistades íntimas y llegó a la conclusión que quitarse la vida era la mejor opción. Entonces, uno de los miembros del Gakkai que sale en esta película de Emperor, se dice que era el que le prestó su casa en la montaña, en el monte Fuji, así que el artista que nos hace los carteles, oye, ha puesto hasta el monte Fuji y no sabía que lo iba a mencionar. Entonces, es un artista desde luego, o sea, el cartel de hoy es increíble, como todos los carteles que hace, pero fijaos, es que no sabía de lo que iba a hablar y ha puesto como si fuese un espectro, como si fuera el espíritu de Hayashi en el fondo del monte Fuji. No sabía lo que iba a decir. Tengo que reconocer que Oscar Bodas canaliza, ¿eh? O sea, ojo, puede que se haya puesto en contacto con tu maestro y con el propio doctor de Hayashi que lo quería así. O sea, bueno, es que tengo que decir, por favor, no quites la imagen porque es que esta imagen tiene mucha tela, ¿eh? Porque voy a decir cosas que tienen mucha tela.
Entre ellas, la aparición de Hayashi aquí en el monte Fuji, que fue donde se quitó la vida. Cerca del monte Fuji, que se consideraba la puerta del cielo, y además está cerca de otro punto que fue mi segundo libro, que es Aokigahara, el mar de árboles, que es el bosque de los suicidas. Entonces, Hayashi se quitó la vida cerca de este bosque, a las faldas del monte Fuji, porque estaba esa creencia espiritual que el monte Fuji era el centro del mundo, que era la puerta del cielo. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se quitó la vida? Incluso tenemos los datos. Se quitó la vida delante de 3 personas de manera limpia y sin sufrimiento físico. Una de esas 3 personas era su mujer y 2 testigos más. Entonces, en el baño de esa casa, de forma limpia, parece ser que tomó esta decisión. En aquel momento era una cuestión de honor. Hoy en día, tristemente, el tema del suicidio todavía está muy presente en Japón y también en nuestra sociedad, pero hoy en día es un acto de cobardía, de no poder más, y bueno, es como la gente se lo toma como una salida, pero en realidad, como hablo en el libro, es una falsa salida porque es complicar más las cosas en la siguiente reencarnación o quedarse atrapado entre 2 mundos como un alma en pena. O sea que totalmente desaconsejo el tema que una persona se lo plantee, aunque estamos hablando de él. Lo que quería decir también de nuestro querido artista que ha hecho este cartel tan bonito es que en esta imagen tenemos otra cosa súper importante, que es el cerezo en flor, el sakura, la flor de cerezo es algo que, bueno, también tengo que decir que es mi logo, como mi música, mi himno como escuela es una canción japonesa que se llama Cherry Blossom, que es Los cerezos en flor. Entonces, es una canción que a mí me llega muy profundo y lo puedo tener como logo, como himno de escuela. Y el Cherry Blossom tiene su aspecto nostálgico, que la belleza del cerezo en flor también da paso a lo transitorio, y es que nada es para siempre. Entonces, también muestra que personas tan importantes como Hayashi algún día nos dejan. Entonces, ese también es el simbolismo nostálgico del cerezo en flor, que es algo muy hermoso, lo más hermoso del mundo en Japón es una de las cosas más hermosas del mundo es ver el cerezo en flor, pero es algo transitorio porque dura muy poco tiempo. Incluso se dice que ver el cerezo en flor era igual a ver la vida de un valeroso samurái que explotaba en una belleza impresionante, pero enseguida perdía la vida en el campo de batalla. Bueno, mucho que ver con el mundo samurái, con Hayashi. Fantástico esta imagen. Ya la puedes quitar, Xavi, gracias. Bueno, entonces, en conclusión, el misterio de la muerte del doctor Hayashi, en mi opinión, está desvelado. No fue asesinado, sino él mismo se quitó la vida. Además, sabemos cómo, no lo vamos a decir porque es un poco desagradable, pero no sufrió, no murió de manera misteriosa a través de pararse él mismo el corazón, ni se hizo el harakiri tampoco. El harakiri, hay muchos maestros de Reiki que piensan que se hizo el harakiri. Entonces, no se hizo el harakiri porque el harakiri es rajarse el vientre y eso es muy doloroso y es insoportable. Entonces, eso no lo iba a hacer delante de su mujer. Se quitó la vida de forma limpia y médicamente hablando sabía cómo hacerlo y así se despidió de este mundo para pasar a la historia. Bueno, concluyo. Este ha sido el tema de hoy. Gracias a todos los que nos han escuchado. Tengo que decir que justamente este fin de semana estamos haciendo, casualmente, estoy haciendo un curso de Reiki aquí en Barcelona, siguiendo esta tradición. Hoy, qué casualidad, hablaba de Wasaburo Sugano, porque tiene que ver con mi linaje y tiene que ver con el doctor Hayashi. Y qué casualidad que estamos haciendo este programa. Es algo hermoso. Las sincronicidades que ocurren.
Cuando hablas del linaje, ¿te refieres al linaje de sangre? Pregunto. No, cuando se habla de linaje en el Reiki hablamos de linaje espiritual, Vale, vale, vale. linaje de la tradición Vale, espiritual. vale, vale. Y bueno, voy a confesar que mis padres son catalanes. Hay gente que piensa que soy medio medio, pero no, mis padres son catalanes y los ancestros son de esta tierra, de España. Aunque sí, dicen que parezco medio japonés, pero la realidad es la realidad. Yo creo que tienes algún alma, algún día te vamos a hacer una hipnosis ya directamente a ver qué es lo que tienes dentro. La Sandra Sogas hoy no están, pero algún día podemos hacer incluso a ver qué parte de humano tienes y qué parte de no humano tienes. Pero sí, sí, eres muy especial, eres muy especial. Bueno, pues me ofrezco para el testeo de Sandra. Perfecto. Muy Pues, bien. pues la verdad, muy agradecido, Joan, una vez más. Y de verdad que es una gozada tenerte aquí. Realmente estás haciendo mención y estás haciendo honor a todos los ancestros, a todo lo que es el Reiki japonés. Me llega así. Y bueno, le llega hasta el Oscar, porque el cartel habrás quedado alucinado. Es decir, estos están enfasados directamente, no sabemos nada de... No, o sea, el tema es que Oscar realmente lo pone con mucho cariño. O sea, lo coge y como le llega lo hace, no es pam, 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 pam. No, él tiene su tiempo. Impresionante, impresionante. Muchas veces cuando solicitan la gente decimos, no, es que vamos en el último día cuando anunciamos, porque el Oscar prácticamente hace cuadros de los carteles y no podemos colgar el enlace del directo hasta que no tengamos el cartel y prácticamente es el último día, pero es que vale la pena. Sí, sí, impresionante, es todo un artista. Pues muy agradecido, Joan. Gracias, Xavi, gracias por tus palabras, encantado de estar aquí. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Namaste.